Él no pedía compasión, decía, solo quería verla una vez más. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Y ahora, continuamos. Camila respiró hondo al abrir las ventanas de la pequeña cabaña. La suave brisa matutina traía el aroma de las cientos de flores que cultivaba con tanto esmero. 5 años habían pasado desde que abandonara Buenos Aires y la vida lujosa que conocía para reconstruirse en aquel pedazo de tierra en el interior de la provincia de Córdoba. Allí, entre rosas, lavandas y girasoles, ella había encontrado la paz que su matrimonio jamás le había proporcionado. La finca Florecer no era grandiosa, apenas 3 hectáreas de tierra roja, una cabaña rústica de madera y piedra y un galpón donde preparaba sus arreglos para vender en la feria de la ciudad. Sencilla, pero suya, completamente suya, sin interferencias, sin órdenes, sin tener que pedir permiso para cada paso. El recuerdo de su exmarido controlando cada aspecto de su vida aún le causaba un nudo en el pecho. Apartó el pensamiento mientras caminaba entre los canteros, verificando qué flores serían recolectadas para la feria del día siguiente. Guillermo Montero, el nombre que ella evitaba pronunciar incluso en pensamiento. El hombre que había sido, simultáneamente, su gran amor y su mayor verdugo. Dueño del Banco Montero, una de las mayores instituciones financieras del país, él había construido su imperio con la misma determinación obsesiva con la que había intentado moldear a la esposa perfecta. Necesitas estar impecable, Camila. Mi esposa representa la institución tanto como yo, decía con esa voz suave que disfrazaba la orden implícita. Al principio, ella confundía aquello con cuidado. Después, percibió la jaula dorada que se cerraba a su alrededor. Ropa elegida por él, amistades aprobadas por él, horarios determinados por él, un matrimonio de apariencias que había comenzado con pasión y terminado en asfixia. Camila apartó los recuerdos mientras recogía un ramo de lavandas. Hoy, a sus 35 años, estaba irreconocible para quien la había conocido en los salones de Buenos Aires. Cabello naturalmente ondulado, suelto al viento, piel dorada por el sol, manos callosas por el trabajo con la tierra. Prefería así, auténtica. El teléfono sonó dentro de la cabaña. Extraño, pocas personas tenían su número. Soltó la cesta de flores y corrió a atender, pero cuando se llevó el aparato al oído, solo había silencio. Un silencio pesado, como si alguien respirara al otro lado. ¿Aló? Intentó de nuevo. ¿Quién habla? El silencio permaneció por unos segundos antes de que la llamada se cortara. Era la tercera vez en esa semana. Camila frunció el ceño, sintiendo un molesto cosquilleo en la nuca. ¿Coincidencia o no? Otros eventos extraños venían ocurriendo. Huellas cerca de la tranquera que no pertenecían a ninguno de sus conocidos. La sensación persistente de estar siendo observada mientras trabajaba en los canteros más alejados. Decidió ignorar la inquietud y volvió al trabajo. El sol ya se ponía cuando terminó de preparar los arreglos para la feria. Se dio una ducha rápida y preparaba una sopa sencilla cuando escuchó un ruido en la galería. Tomó la linterna y salió cautelosamente, iluminando el espacio vacío. Fue entonces cuando notó el sobre blanco en el felpudo, sin remitente, sin marcas, solo su nombre escrito con aquella caligrafía que jamás olvidaría. Con las manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro, solo una tarjeta con una frase: «Necesito verte antes del final». La sangre se le heló en las venas. Guillermo. Después de 5 años de silencio absoluto, él la había encontrado. Pero ¿qué significaba antes del final? ¿Sería algún tipo de amenaza velada? Aquella noche no logró dormir. Cerró todas las ventanas, revisó los cerrojos 2 veces y durmió con un machete al lado de la cama. Durante 3 días, vivió en estado de alerta, sobresaltándose con cada ruido, desconfiando de cada sombra. En la feria del domingo, comentó con su amigo Juan, dueño del puesto vecino y una de las pocas personas en quien confiaba en la región. «Si ese tipo aparece, avísame. Tengo algunos amigos en la policía», ofreció Juan,
frunciendo el ceño preocupado. Juan era un hombre sencillo, fuerte, con manos enormes y callosas por el trabajo en el campo, pero ojos amables que siempre la hacían sentir segura. Gracias, pero dudo que venga. Probablemente solo quiere asustarme, respondió ella, intentando convencerse más a sí misma que a él. Estaba equivocada. La tarde siguiente, mientras regaba las flores del lado oeste de la finca, vio el coche negro de lujo estacionar en el camino de tierra. Incluso a la distancia, reconoció la silueta alta e imponente que salió del vehículo y comenzó a caminar en su dirección. Sus manos apretaron la regadera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Guillermo Montero, el poderoso magnate que un día había sido su marido, caminaba lentamente por el sendero de piedras. Pero había algo diferente. La figura que se aproximaba no era el hombre confiado y dominador que ella había dejado. Este hombre parecía más pequeño, más frágil. El traje impecable aún estaba allí, pero colgaba de un cuerpo visiblemente más delgado. El rostro, antes siempre bronceado y vigoroso, se mostraba pálido, casi cerúleo. «Camila», dijo simplemente al llegar lo suficientemente cerca. La voz era la misma, grave, controlada, con ese leve acento de quien estudió en el extranjero. Pero había un nuevo tono allí, algo que ella nunca había oído antes de él: vulnerabilidad. «¿Qué quieres, Guillermo?» Ella mantuvo la distancia, la regadera aún en sus manos como un escudo improvisado. «Hablar. Solo eso. ¿Sobre qué?» Él respiró hondo, pasándose la mano por el cabello, un gesto nervioso que ella no reconocía en él. «Tengo un tumor cerebral en etapa avanzada, inoperable. Los médicos me dieron 6 meses. La regadera se le resbaló de las manos y cayó en la tierra con un golpe sordo. Por un momento, todo lo que Camila podía oír era el zumbido en sus propios oídos. Guillermo, el hombre que siempre había parecido indestructible, ¿estaba muriendo? «¿Por qué viniste a contarme esto?» Su voz salió en un hilo. «No quiero tu compasión», respondió rápidamente. «Solo necesitaba verte una última vez». Aquella noche, contra todas las alertas de su intuición, Camila permitió que él se quedara en el cuarto de huéspedes. «Solo esta noche», dijo firmemente, preparando sábanas limpias para la cama sencilla. La cena fue silenciosa, extraña. 2 extraños que un día habían compartido todo, ahora separados por años de rencor y silencio. Él comentó sobre la finca, sobre lo bien que ella se veía, sobre la vida que había construido lejos de él, sin juicios, solo observaciones. «Pareces más tú», dijo finalmente, mirándola con una intensidad que la hizo desviar la mirada. «Y tú pareces enfermo», respondió ella, no por crueldad, sino por honestidad. Él rió, un sonido bajo y ronco, siempre directa. Eso nunca cambió. 3 días se transformaron en una semana. Guillermo no pidió quedarse, simplemente no se fue. Y Camila, sorprendiéndose a sí misma, no lo echó. Había demasiadas preguntas, conversaciones inconclusas, un pasado entero por desenterrar. Y quizás una parte de ella quería entender por qué aún sentía algo al mirar al hombre que tanto la había lastimado. Lentamente, comenzaron a hablar sobre el pasado, sobre cómo se conocieron en aquella fiesta benéfica en Buenos Aires, cuando ella aún era una joven diseñadora de interiores, hija de profesores de clase media, deslumbrada con el mundo de lujo que él habitaba tan naturalmente. Sobre el matrimonio apresurado después de 6 meses de noviazgo. Sobre las primeras señales de que algo no estaba bien. «Realmente creía que te estaba protegiendo», confesó él una tarde mientras ayudaba torpemente a arreglar un cantero. Sus manos, antes acostumbradas solo a firmar documentos y estrechar otras manos en acuerdos millonarios, ahora aprendían a manejar herramientas de jardinería. «Control no es protección, Guillermo. Nunca lo fue. Lo sé ahora». Él se detuvo, mirando el horizonte. Lo gracioso de la muerte es cómo aclara las cosas. De repente, todo el dinero, todo el poder, todos los títulos no significan nada. Al 10º día, sucedió.
Una tormenta violenta se desató sobre la región, forzándolos a permanecer dentro de la cabaña. Mientras el viento aullaba afuera, conversaron durante horas, rieron de recuerdos antiguos, lloraron por oportunidades perdidas. Y entonces, en un momento de silencio cargado, él la miró de esa manera, la manera que hacía que su corazón se acelerara incluso cuando aún se odiaba por ello. El beso fue inevitable, una colisión de pasado y presente, de ira y deseo. Sus manos, aún hábiles para encontrar los puntos exactos que la hacían estremecer, las de ella, redescubriendo un cuerpo ahora más delgado, más frágil, pero aún familiar. Hicieron el amor con una urgencia desesperada, como si intentaran recuperar años perdidos en una sola noche. Fue confuso, intenso, casi doloroso en su complejidad emocional. Cuando terminaron, ella lloró. No sabía explicar por qué. En las semanas siguientes, una extraña rutina se estableció. Guillermo permanecía en la finca, no como visitante, ni exactamente como compañero, sino como alguien en transición. Ayudaba con tareas sencillas, aprendía sobre el cultivo de las flores, arreglaba pequeñas cosas en la propiedad. Por la noche, a veces dormían juntos, otras veces separados, dependiendo del humor y de los recuerdos que los asediaban ese día. Fue en una de esas noches, acostados uno al lado del otro mirando el techo de madera, que él mencionó por primera vez su deseo. «He pensado mucho en legados», dijo en voz baja. «Natural, considerando tu situación», respondió ella, girándose para mirarlo en la penumbra. «No hablo de dinero o del banco. Eso es solo papel». Hizo una pausa larga. «Quiero un hijo, Camila». El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Un hijo? ¿Con un hombre que estaba muriendo? ¿Un hombre de quien ella había huido años atrás? La idea parecía tan absurda que su primera reacción fue reír. «¿Hablas en serio?», preguntó apoyándose en el codo para encararlo mejor. «Nunca hablé tan en serio». Sus ojos brillaban en la oscuridad. «Sé que parece una locura. Sé que no tengo derecho a pedir esto. Pero antes de irme, quiero saber que dejo algo verdadero en este mundo». «Un hijo no es un monumento, Guillermo. No es eso lo que quiero decir. Es sobre continuidad, sobre amor que permanece después de que nos vamos». Camila no respondió aquella noche, ni en las noches siguientes cuando él retomaba el tema, siempre delicadamente, nunca presionando como el antiguo Guillermo habría hecho. Este nuevo hombre, moldeado por la proximidad de la muerte, parecía haber aprendido a respetar límites. O quizás era solo una nueva forma de manipulación. La duda comenzó a crecer cuando ella percibió cómo Guillermo reaccionaba a la presencia de Juan. El amigo venía ocasionalmente a verificar cómo estaba ella, trayendo productos de la ciudad y mirando a Guillermo con desconfianza mal disimulada. La primera vez que Juan apareció después de la llegada de Guillermo, la tensión fue palpable. «Solo quiero asegurarme de que estés bien», le dijo Juan a Camila en privado, mientras Guillermo observaba de lejos, aparentemente ocupado con la organización de la leña. «Estoy bien, Juan. Es complicado, pero estoy lidiando con ello. Si te lastima de alguna manera. Está enfermo, Juan, terminal». Juan frunció el ceño, pero asintió. «Aún así, estoy atento». Después de la partida de Juan, Camila notó el cambio en Guillermo. La mirada más dura, la mandíbula tensa, preguntas aparentemente casuales sobre ¿quién es exactamente este Juan? «Un amigo», respondió simplemente. «El primero que hice cuando llegué aquí. Parece más que un amigo por la forma en que te mira». Camila sintió un escalofrío familiar. El tono controlado, la mirada evaluadora. Eran pequeños, pero reconocibles rasgos del viejo Guillermo resurgiendo nuevamente. «No vamos a hacer esto», dijo firmemente. «No tienes derecho a cuestionar mis amistades». Él levantó las manos en señal de rendición. «Disculpa, viejo hábito». Pero el incidente plantó una semilla de duda. En los días que siguieron, ella comenzó a notar otras señales, la forma en que él reorganizaba discretamente los ítems de la cocina para una mejor eficiencia, comentarios sutiles sobre sus elecciones de ropa,
preguntas cada vez más frecuentes sobre dónde iba y cuándo volvería. El deseo de control, percibió Camila, no era algo que la enfermedad se hubiera llevado. Estaba solo adormecido, esperando resurgir. La realización la dejó profundamente perturbada, especialmente porque, a pesar de todo, ella no podía negar que aún sentía algo por él. Algo complicado, doloroso, pero innegablemente presente. Fue en esa atmósfera de creciente tensión que Camila descubrió que estaba embarazada. El test de farmacia, comprado discretamente en la ciudad, mostró las 2 líneas rosadas que transformarían su vida para siempre. Sentada en el baño de la cabaña, mirando fijamente aquel pequeño objeto de plástico, Camila sintió el mundo girar a su alrededor. No era planeado. Bueno, no por ella, pero había sucedido. Estaba embarazada de un hombre que estaría muerto antes de que el niño naciera. Cuando se lo contó a Guillermo, esperaba ver alegría. En cambio, vio algo diferente en sus ojos. Alivio, como si un plan hubiera salido bien. La reacción la incomodó profundamente. ¿Lo planeaste?, preguntó directamente. Todas esas veces que insististe en no usar preservativo. Claro que no, respondió, pero había algo en su tono que sonaba falso. Fue el destino, Camila. Estaba escrito. No creo en el destino. Creo en elecciones y consecuencias. Aquella noche no pudo dormir a su lado. El pensamiento de que podría haber sido manipulada, de que su embarazo podría ser resultado de un plan deliberado, la perturbaba demasiado. Peor aún era saber que una parte de ella, una parte tonta y romántica, aún quería creerle. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, vio a Guillermo hablando por teléfono fuera de la cabaña. Él rara vez usaba el celular desde que había llegado, alegando querer distancia de los problemas del banco y del mundo corporativo. Verlo hablando con tanta intensidad, gesticulando como en los viejos tiempos de ejecutivo, hizo que algo se despertara dentro de ella. Camila se acercó silenciosamente a la ventana abierta. «Necesito confirmación absoluta», decía en voz baja, pero firme. «No puedo seguir basando decisiones tan importantes en información incompleta. Agende una resonancia en una clínica diferente. Use otro nombre si es necesario». Cuando colgó y se giró, encontró a Camila parada en la galería, con los brazos cruzados, expresión indescifrable. «¿Con quién hablabas?», preguntó ella. «Mi asistente, asuntos del banco que no pueden esperar, incluso en mis circunstancias». La mentira era tan evidente, tan flagrante, que Camila sintió una ola de náusea que nada tenía que ver con el embarazo. «Quiero que te vayas», dijo con una calma que sorprendió a ambos. «Hoy. Camila, por favor, no hagas esto. No ahora». «¿De qué hablabas realmente por teléfono, Guillermo? ¿De qué confirmación hablabas?». Él dudó, y en esa duda ella vio la confirmación de sus peores sospechas. «No cambiaste nada», continuó ella. «Aún manipulas, aún controlas, aún mientes para conseguir lo que quieres. La única diferencia es que ahora usas tu enfermedad como escudo». «No es así». Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Sí, hay cosas que no te conté, pero...». «Basta», interrumpió ella. «No quiero más explicaciones. No quiero más mentiras. Quiero que tomes tus cosas y salgas de mi finca, de mi vida». «¿Y el bebé?». La voz de él falló. «Es mi hijo también. Criaré a este niño, y tú puedes participar legalmente como padre, pero nosotros...». Ella gesticuló entre ellos. «Terminamos aquí. De nuevo». Guillermo partió aquella tarde, el rostro una máscara de desolación. Camila observó el coche negro alejarse por el camino de tierra, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña sensación de pérdida. Sabía que no sería el final, no con un hijo en camino, pero al menos retomaba el control de su propia vida. Lo que ella no sabía era que, 3 días después, Guillermo descubriría una verdad que cambiaría todo nuevamente. Hospedado en una posada sencilla en Villa Clara, el pueblo vecino, a solo 20 kilómetros de la finca Florecer, Guillermo Montero enfrentaba la peor crisis de su vida. No era el supuesto tumor lo que lo atormentaba ahora, sino la sensación de haber perdido, quizás definitivamente,
a la única persona que realmente importaba. La habitación modesta, con su cama individual y muebles sencillos, era un contraste absurdo con el ático tríplex que poseía en Buenos Aires o el apartamento en Nueva York. Sentado en el borde de la cama, giraba el celular entre los dedos, contemplando la llamada que necesitaba hacer. La conversación con Camila había despertado una duda que no lo dejaba en paz. Finalmente, marcó el número del doctor Pablo Méndez, el neurólogo que diagnosticó su tumor 3 meses antes. «Doctor Montero, ¿cómo se siente?». La voz del médico sonaba extrañamente vacilante. «Confuso, para ser honesto. Necesito un segundo examen, en otra clínica, otro laboratorio. Quiero confirmación absoluta». El silencio al otro lado de la línea duró demasiado tiempo. «¿Doctor Méndez?». «Señor Montero, yo justamente estaba intentando contactarlo. Hubo una situación que necesita ser discutida personalmente». Guillermo sintió el estómago hundirse. «¿Qué tipo de situación?». «Prefiero no discutir por teléfono. ¿Podemos encontrarnos mañana en la consulta?». «Diga ahora». El suspiro del médico fue audible. «Bueno, a petición del equipo jurídico del hospital, solicitamos una revisión completa de sus exámenes. Comparamos con los resultados enviados por el laboratorio y parece que hubo un error grave de análisis». «¿Error?». Guillermo se levantó de un salto. «¿Qué tipo de error?». Las imágenes fueron mal interpretadas. Lo que parecía ser un tumor glioblastoma de grado 4 es, en realidad, una sombra causada por un problema en el equipo, combinada con una pequeña inflamación benigna. En resumen, señor Montero, usted no tiene cáncer». El teléfono se le resbaló de la mano a Guillermo, cayendo sobre la alfombra barata. Su mente giraba. No tenía cáncer, no estaba muriendo. Los 6 meses de vida sentenciados por el médico hacía 90 días eran una mentira. No intencional, pero aún así, una mentira que había reorientado toda su existencia. Una mentira que lo había llevado hasta Camila. Una mentira que había resultado en un embarazo. Una mentira que, cuando fuera revelada, probablemente destruiría cualquier posibilidad de reconciliación. En estado de shock, Guillermo pasó los 2 días siguientes encerrado en la habitación de la posada, intentando procesar lo que había sucedido. No estaba muriendo. Debería sentirse aliviado, eufórico incluso, pero todo lo que conseguía sentir era una culpa abrumadora. Había reaparecido en la vida de Camila bajo la premisa de un hombre condenado buscando una última conexión. ¿Y ahora qué era? Al tercer día, llamó a Ricardo, su mano derecha en el banco. «Necesito que hagas algo por mí», dijo tan pronto como el otro atendió. «Jefe, ¿dónde está? La junta está en ebullición con su ausencia. Los accionistas están». «Olvídate del banco por un minuto», interrumpió Guillermo. «Necesito que verifiques los exámenes que me hice en el Hospital San Lucas. Parece que hubo un error en el diagnóstico». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Ya lo sabías», concluyó Guillermo, sintiendo la ira crecer. «Lo supe ayer», admitió Ricardo. «El doctor Méndez se puso en contacto conmigo después de no poder hablar con usted. Creí que él había logrado localizarlo. ¿Y no te pareció importante buscarme? ¿Avisarme que no me estoy muriendo?». «Lo intenté, Guillermo. Llamé a todos sus números. Envié correos electrónicos. Incluso intenté rastrear su coche, pero desactivó el GPS». «¿Dónde diablos está?». Guillermo ignoró la pregunta. «¿Quién más sabe esto?». «Por ahora, nadie más que el médico, yo, y ahora usted». «Conseguí mantenerlo en secreto, como pediría si estuviera aquí». «Bien, manténlo así». Hizo una pausa. «Necesito que me envíes todos los nuevos exámenes e informes, los originales y los reanálisis». «¿Va a volver a Buenos Aires? El banco necesita». «El banco puede esperar. Tengo algo más importante que resolver». Después de colgar, Guillermo se quedó inmóvil, mirando por la ventana sencilla de la posada hacia las montañas de la provincia de Córdoba, a lo lejos. En algún lugar entre esos cerros estaba Camila, llevando a su hijo, odiándolo por creer que había sido manipulada. Y lo peor
es que no podría culparla por pensar así. Al día siguiente, después de recibir y estudiar minuciosamente todos los documentos médicos, Guillermo condujo hasta la finca. El coche negro desentonaba en el paisaje rural, llamando la atención por donde pasaba. Estacionó en la entrada de la propiedad, respiró hondo y caminó hasta el portón de madera. Camila estaba en el campo de girasoles, de espaldas a él, usando un vestido sencillo de algodón y un sombrero de paja. Por un momento, se quedó solo observándola, pensando en cómo su vida en Buenos Aires parecía vacía y artificial comparada con la autenticidad que ella había construido allí. «Tú, Camila», llamó finalmente. Ella se giró, y su rostro se endureció al verlo. «Dije que no volvieras. Lo sé, pero necesito contarte algo. No quiero oír más mentiras, Guillermo». «No es mentira, es...» dudó, buscando las palabras correctas. «El diagnóstico estaba equivocado. No tengo cáncer, no me estoy muriendo». Camila se quedó inmóvil, las palabras lentamente penetrando su comprensión. Entonces, para sorpresa de Guillermo, ella comenzó a reír. Una risa amarga, incrédula, que pronto se transformó en algo más cercano a un sollozo. «¿Esto es algún tipo de broma enfermiza?» «No. Tengo aquí todos los exámenes, los informes originales, la revisión». Él extendió la carpeta que traía. Fue un error del laboratorio, una sombra en la imagen, combinada con una pequeña inflamación benigna. Camila miró la carpeta como si fuera algo peligroso. «Entonces, apareces en mi vida después de 5 años. Me dices que te estás muriendo. ¿Consigues esto?» Ella gesticuló hacia su propio vientre, aún sin señales visibles del embarazo. «Y después simplemente me dices, ups, falsa alarma». «No es así, Camila. Realmente creía que me estaba muriendo. Fue por eso que vine a buscarte. Por eso que me manipulaste emocionalmente. Por eso que insististe tanto en la idea de un hijo». Ella tiró el sombrero al suelo con fuerza. «¿Sabes a qué se parece esto, Guillermo? Se parece exactamente al tipo de jugada calculada que siempre hiciste. No planeé nada de esto». «¿No?» Ella se acercó, los ojos chispeando de ira. «¿No planeaste embarazarme? ¿No viste esto como una oportunidad perfecta para mantenerme conectada a ti para siempre?» «No». Él se pasó las manos por el cabello con desesperación. «Realmente pensé que me estaba muriendo. Cuando supe el diagnóstico, todo cambió para mí. Me di cuenta de cuánto desperdicié mi vida persiguiendo cosas que no importan, cuánto te lastimé intentando controlarte. Vine aquí para despedirme, para intentar arreglar al menos un poco el mal que causé. Y sí, cuando te vi de nuevo, cuando pasamos esos días juntos, deseé desesperadamente dejar algo de mí en este mundo, algo bueno. Un hijo». Ella completó en voz baja. «Sí, nuestro hijo». Él dio un paso en su dirección, pero ella retrocedió. «Camila, por favor, sé que estoy en una posición imposible aquí. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero al menos cree que no mentí intencionalmente». Ella cruzó los brazos, estudiándolo por un largo momento. «Muéstrame los exámenes». Durante la hora siguiente, sentados en la galería de la cabaña, Guillermo explicó detalladamente cada documento médico. Mostró las imágenes originales, los informes contradictorios, las disculpas formales del hospital. Camila escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas que lo sorprendían. «Mi madre era enfermera», explicó ella al notar su expresión. «Aprendí algunas cosas». Cuando él terminó, Camila guardó los documentos en la carpeta y se quedó mirando el horizonte. «Entonces no te estás muriendo», dijo finalmente. «No». «¿Y ahora?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades y miedos. «Ahora quiero estar presente, para ti, para el bebé, de la forma que tú permitas, como padre, como amigo, como...» Dudó. «Como lo que tú quieras que yo sea». Camila negó con la cabeza, una sonrisa sin humor en los labios. «¿Crees que es tan simple? ¿Que puedes aparecer, poner mi vida patas arriba y luego ajustarte al papel que yo decida darte?» «No creo que sea simple.
Creo que será el desafío más difícil de mi vida, pero estoy dispuesto a enfrentarlo. ¿Y el banco? ¿Tu vida en Buenos Aires? Puedo administrarlo a distancia, o puedo vender mi parte, ya no me importa eso. Ella lo estudió con esos ojos que siempre parecían ver más allá de sus palabras. ¿Realmente cambiaste o solo estás asustado por la cuasi muerte? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Era exactamente lo que él mismo se preguntaba en los últimos días. Honestamente, no lo sé. Creo que la idea de la muerte me forzó a encarar la verdad sobre mí mismo, sobre cómo viví. Pero si esto es un cambio verdadero o solo un momento de claridad temporal, se encogió de hombros. Solo el tiempo dirá. La honestidad de la respuesta pareció afectar a Camila más que cualquier declaración grandiosa lo habría hecho. Voy a necesitar tiempo, dijo ella finalmente, para procesar todo esto, para decidir cómo quiero seguir. Entiendo. Mientras tanto, no te quiero aquí, no en la finca. Es mi espacio, mi refugio. Él asintió tragando la decepción. Puedo quedarme en el pueblo, para estar cerca si quieres hablar de nuevo. Haz lo que te parezca mejor. Ella se levantó, indicando que la conversación había terminado. Necesito pensar, Guillermo. Sola. Él respetó su decisión y partió, el corazón pesado pero no sin esperanza. Durante el camino de regreso a la posada, tomó una decisión. Si quería probar que realmente había cambiado, necesitaría acciones, no palabras, y necesitaría paciencia, algo que el antiguo Guillermo Montero jamás había poseído. En las semanas siguientes, se estableció discretamente en el pequeño pueblo de Villa Clara, a 15 minutos en coche de la finca de Camila. Alquiló una casa sencilla de 2 dormitorios, adquirió un coche menos llamativo que su Mercedes y comenzó a echar raíces en la comunidad local. En lugar de intentar forzar su presencia en la vida de Camila, optó por un enfoque diferente. Todas las mañanas, dejaba un pequeño paquete en el portón de la finca, nunca invadiendo la propiedad, solo depositando su ofrenda y partiendo. Un día era pan fresco de la panadería local, al otro, un libro que sabía que a ella le gustaría. En otro, semillas de flores raras para su jardín. Nunca había billetes exigiendo respuestas, solo pequeñas notas firmadas con una «QE». No llamaba por teléfono, no aparecía sin previo aviso, no presionaba. Por primera vez en su vida, Guillermo Montero aprendía a esperar. A la distancia, observaba la vida del pueblo y, por extensión, atisbos de la vida de Camila. Veía cuando ella venía a la feria los domingos a vender sus flores, pero se mantenía alejado para no avergonzarla. Notaba cómo su amigo Juan siempre estaba cerca, solícito y protector, y luchaba contra los celos que aún sentía. Esto también era nuevo, esa capacidad de reconocer sus sentimientos negativos sin actuar impulsivamente sobre ellos. En el banco, delegó cada vez más responsabilidades a Ricardo, participando solo en decisiones cruciales por videoconferencia. Su ausencia generaba especulaciones, pero la estructura sólida que había construido a lo largo de los años mantenía todo funcionando. Por primera vez, percibía que la institución podría sobrevivir sin su presencia constante. Otra lección de humildad. En Villa Clara, pocos sabían quién era realmente. Para la mayoría, era solo un hombre de negocios de la capital que había decidido mudarse al interior en busca de una vida más tranquila. Comenzó a frecuentar la mercería local, el bar de la plaza, la pequeña biblioteca municipal. Conversaba con la gente sin pretensiones ni objetivos, algo que nunca había hecho antes. Fue durante una de esas conversaciones casuales en el bar de la plaza que escuchó por primera vez sobre el amigo de Camila. «Ese Juan es un buen hombre», comentaba el dueño del establecimiento con otro cliente. «Ayudó a doña Camila desde que llegó aquí sin conocer a nadie. Ahora que está esperando, anda más protector que nunca». «¿Crees que van a terminar juntos?», preguntó el otro hombre, un señor mayor que Guillermo ya había visto algunas veces en la plaza. «Vaya, él está enamorado de ella desde el primer día. Todo el mundo lo sabe, solo no sé si ella siente lo mismo». Guillermo tomó su café en silencio, el estómago revuelto con la información. Juan estaba enamorado de Camila, y ahora, con el embarazo, probablemente veía una oportunidad de formar la familia que siempre había querido con ella. Su primer instinto
fue interferir. El viejo Guillermo habría orquestado algún plan para alejar al rival, para garantizar su territorio. Pero mientras ese pensamiento familiar surgía, otro más reciente lo acompañaba. No era su decisión. Camila no era una propiedad a ser disputada. Era una mujer independiente que tenía el derecho de elegir su propio camino. Una semana después, recibió la primera señal de Camila, un billete dejado en el buzón de su casa. Consulta médica. Lunes, 10 horas. Dora, Elena Freitas, si quieres venir. Era poco, apenas una invitación para acompañar una consulta prenatal, pero para Guillermo significaba todo. El lunes llegó a la clínica 30 minutos antes, nervioso como un adolescente. Cuando Camila entró en la sala de espera y lo vio, solo asintió brevemente, sin sonreír. Durante la consulta, se mantuvo en silencio, observando el monitor mientras la médica señalaba la pequeña forma que era su hijo. Camila respondió todas las preguntas con calma, mencionándolo solo como el padre cuando era necesario. Cuando la médica preguntó si querían saber el sexo del bebé, ambos dijeron sí al mismo tiempo. «Es un niño», anunció la Dora. Elena con una sonrisa. «Un hijo». Guillermo sintió que algo se rompía dentro de sí, una última barrera de autocontención. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro y él no hizo ningún esfuerzo para esconderlas. Después de la consulta, acompañó a Camila hasta el estacionamiento en silencio. Cuando llegaron al coche de ella, finalmente habló. «Gracias por permitirme venir hoy». Camila lo estudió por un momento. «¿Realmente quieres ser parte de esto? ¿De la vida de él? Más que cualquier cosa en el mundo». Ella asintió lentamente. «Tengo otra consulta en un mes. Puedes venir a esa también». Era un pequeño paso, pero Guillermo lo recibió con gratitud. En las semanas siguientes, continuó su rutina de pequeños gestos diarios. La diferencia es que ahora, ocasionalmente, recibía respuestas. Un frasco de mermelada casera de frutas del huerto de Camila, una planta para el jardín de su nueva casa, un libro prestado con anotaciones en los márgenes. Fue durante ese período de frágil reconstrucción que Juan finalmente confrontó a Camila sobre sus sentimientos. El amigo había venido a ayudarla a arreglar el tejado del galpón dañado por una tormenta, y mientras trabajaban lado a lado, confesó lo que todos en el pueblo ya sabían. «Camila, sé que no es el momento ideal con todo lo que está pasando, pero necesito decirte esto antes de que pierda el valor de nuevo». Él dejó de martillar, mirándola directamente. «Estoy enamorado de ti. Creo que siempre lo estuve desde que llegaste aquí». Camila bajó las herramientas, sorprendida no por la revelación en sí, sino por el momento elegido. «Juan, no, déjame terminar». Él respiró hondo. «Sé lo del bebé, lo de que su padre está cerca ahora, pero quiero que sepas que eso no cambia lo que siento. Podría amar a este niño como si fuera mío. Podemos ser una familia, si tú quieres». La sinceridad de Juan era conmovedora. Era un hombre bueno, trabajador, honesto, alguien que jamás la lastimaría intencionalmente, que jamás intentaría controlarla. Sería la elección segura, la elección sensata. «Te mereces a alguien que pueda amarte completamente», respondió finalmente. «Y mi corazón aún es un campo en ruinas, Juan. Sería injusto darte solo pedazos de él». «Puedo esperar», ofreció. «Puedo ayudar a reconstruirlo». Ella le tocó el rostro con cariño. «Eres demasiado importante para mí para que te pida eso. No quiero retenerte en un quizás». Juan aceptó su decisión con la misma dignidad con la que hacía todo en la vida. Continuó siendo su amigo, su apoyo, pero algo había cambiado entre ellos, una claridad que, paradójicamente, hacía la amistad más genuina. Mientras tanto, Guillermo se dedicaba a un proyecto especial. En el patio de su casa alquilada, trabajaba todas las tardes construyendo algo con sus propias manos. Él, que nunca había manejado herramientas en toda su vida privilegiada. Compró libros de carpintería, vio tutoriales en línea, pidió consejos a los carpinteros locales. Después de semanas de trabajo, cortes en las manos y errores frustrantes, finalmente terminó. Una cuna artesanal de madera noble,
tallada con detalles de flores y hojas que recordaban la finca de Camila. Cuando la cuna estuvo lista, la envolvió cuidadosamente y la dejó en la galería de la cabaña con un simple billete, hecha con mis propias manos, para nuestro hijo. Y fue el primer regalo que recibió una respuesta directa. Aquella noche, su teléfono sonó. ¿Realmente hiciste eso solo? La voz de Camila sonaba incrédula. Sí, tengo las cicatrices para probarlo. Él rió bajito. No es perfecta, pero es sólida. Probé la estructura con pesos para asegurarme de que es segura. Es bonita. Ella hizo una pausa. Gracias. Camila, Él dudó. ¿Puedo visitarte mañana? Me gustaría hablar personalmente. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que él pensó que ella había colgado. Ven a las 4, dijo finalmente, después de que vuelva de la feria. El corazón de Guillermo se aceleró con el permiso. Quizás, finalmente, estaban listos para una conversación real sobre el futuro. Lo que él no sabía era que al día siguiente, horas antes de su encuentro programado, otra visita llegaría a la finca Florecer, alguien que jamás esperaría ver en aquel lugar. Su madre, Leonor Montero, la matriarca de la familia Montero, conocida en Buenos Aires por su elegancia glacial e influencia en los círculos sociales más exclusivos, apareció en la finca conduciendo personalmente su Jaguar importado. A sus 65 años, se mantenía impecable como siempre. Cabello gris perfectamente arreglado, maquillaje discreto, joyas caras combinando con un traje de diseñador que parecía absurdamente fuera de lugar en el paisaje rural. Camila estaba recogiendo lavandas cuando vio el coche acercarse. Su corazón dio un vuelco al reconocer a la mujer que salía del vehículo, la misma que, años atrás, le había dejado claro de innumerables formas que la consideraba inadecuada para su hijo. La misma que, durante los 5 años de matrimonio, nunca había perdido una oportunidad de corregirla, criticarla o disminuirla sutilmente. Doña Leonor, Camila saludó fríamente, sin acercarse. ¡Qué sorpresa! Camila. El tono era de quien probaba algo amargo. Veo que sigues, bucólica. ¿Qué la trae por aquí? Leonor miró a su alrededor, el disgusto evidente en su rostro aristocrático. ¿Podemos hablar en algún lugar adecuado? Tengo un asunto importante que tratar con usted. Camila indicó la galería de la cabaña. Es lo más inadecuados que tengo para ofrecer. Sentadas en las sillas rústicas de la galería, un abismo de mundos diferentes entre ellas, Leonor fue directa al grano. Estoy aquí para resolver la situación de Guillermo. Este episodio ya ha durado demasiado. ¿Episodio? Camila levantó una ceja. Esta fantasía rural que él está viviendo, abandonó sus responsabilidades, está descuidando el banco, ¿y todo por qué? Por un diagnóstico incorrecto y... Sus ojos descendieron hacia el vientre de Camila, ahora ya visible bajo el vestido sencillo, complicaciones inesperadas. Si se refiere a su nieto, sí, es una complicación inesperada. Leonor ignoró la ironía. Voy a ser directa, Camila. ¿Cuánto quiere? ¿Perdón? Para resolver esto civilizadamente. ¿Cuánto quiere para liberar a Guillermo de este encantamiento y permitir que regrese a la vida que construyó? Obviamente, proveeremos todo lo que el niño necesite. Educación, salud, un fondo fiduciario generoso. Camila sintió la sangre hervir en sus venas. 5 años viviendo lejos de aquel mundo, y aún así, nada había cambiado. Para personas como Leonor Montero, todo y todos tenían un precio. No estoy reteniendo a Guillermo aquí, respondió con calma forzada. Él está en el pueblo por elección propia. Por favor. Leonor rió sin humor. Conozco a mi hijo, y conozco a mujeres como usted. ¿Mujeres como yo? Oportunistas. Primero, un matrimonio apresurado con uno de los hombres más ricos de Buenos Aires. Luego, cuando se da cuenta de que no puede adaptarse a aquel mundo, huye dramáticamente. Y ahora, cuando él está vulnerable, emocionalmente inestable a causa del falso diagnóstico, aparece un embarazo conveniente. Camila se levantó, temblando de rabia. Creo que esta conversación ha terminado, doña Leonor.
Todavía no. La mujer abrió su bolso de diseñador y sacó un documento. Mis abogados prepararon esto. Es una solicitud de tutela anticipada para el niño, cuestionando su estabilidad emocional y capacidad como madre. ¿Qué? Camila tomó el documento, incrédula. Tenemos informes psicológicos de cuando abandonó el tratamiento después de dejar a Guillermo. Tenemos testimonios sobre su comportamiento errático en la época, su fuga repentina. Podemos construir un caso bastante convincente de que usted no está emocionalmente equipada para criar a un niño, especialmente a un niño Montero. Camila sintió el mundo girar a su alrededor. Aquella mujer estaba amenazando con quitarle a su hijo aún no nacido. La misma mujer que siempre la había tratado como inferior, que siempre se había encargado de recordarle que no pertenecía a aquel mundo. «Salga de mi casa», dijo en voz baja, pero firme. «Ahora, piénselo bien, Camila. Podemos resolver esto amistosamente, o podemos hacer de su vida un infierno jurídico durante los próximos años». Antes de que Camila pudiera responder, el sonido de neumáticos en el camino de tierra llamó la atención de ambas. Era Guillermo, llegando más temprano para el encuentro programado. Al ver el jaguar de su madre, su rostro palideció visiblemente. Estacionó rápidamente y salió del coche casi corriendo. «Madre, ¿qué hace aquí?» Leonor se levantó con elegancia. «Y solo intentando resolver la situación, hijo, ya que tú pareces incapaz de hacerlo». «¿Qué situación?» Sus ojos encontraron los de Camila, notando su expresión perturbada. «¿Qué le dijiste?» «Solo la verdad, que esta farsa rural debe terminar, que tienes responsabilidades y que podemos llegar a un acuerdo financiero que beneficie a todos». Guillermo se quedó inmóvil por un momento, procesando las palabras de su madre. Entonces, para sorpresa de ambas mujeres, comenzó a reír. Una risa amarga, casi dolorosa de oír. «Increíble», dijo finalmente. «Incluso después de todo, todavía no has entendido nada». «Guillermo». «No, madre, ahora me vas a escuchar». Su voz adquirió una firmeza que Camila nunca había escuchado antes. «No estoy aquí contra mi voluntad. No estoy siendo manipulado, engañado o seducido. Estoy aquí porque elegí estar, porque por primera vez en mi vida estoy haciendo lo que es correcto, no lo que se espera. Abandonaste todo lo que construimos». «No abandoné nada. El banco sigue funcionando perfectamente bajo mi supervisión a distancia. La diferencia es que ya no estoy sacrificando mi vida personal por él». Él se acercó a Camila colocándose a su lado de ella. «Y si viniste aquí para intimidarla o amenazarla, puedes olvidarlo. No lo permitiré». Leonor se enderezó, los ojos fríos como el acero. «Ya veo que hablar contigo en este estado es inútil. Hablaré con los abogados y...» «No, no lo harás». La voz de Guillermo cortó el aire como un látigo. «Si levantas un dedo contra Camila o nuestro hijo, si haces cualquier movimiento legal, cualquier amenaza, renunciaré oficialmente a la presidencia del banco y venderé todas mis acciones. No harías eso. Pruébame». Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, estaban igualmente fríos ahora. «El imperio que tú y mi padre construyeron, que tanto valoras, irá al primer competidor que haga una oferta decente. Y créeme, hay muchos interesados». La amenaza flotó en el aire como una nube cargada. Leonor conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que no estaba mintiendo. El Banco Montero era su legado, la corona de su vida junto a su difunto marido. Verlo en manos de extraños sería insoportable. «Piensa bien en lo que estás haciendo, Guillermo», dijo finalmente, recomponiéndose. «Piensa en las consecuencias». «Ya lo pensé. Y mi decisión está tomada». Él tomó el documento de tutela de las manos de Camila y lo rasgó en pedazos. «Esto termina aquí. Ahora, estás cometiendo el mayor error de tu vida». Leonor tomó su bolso, preparándose para partir. «No, madre, el mayor error de mi vida fue permitir que personas como tú me convencieran de que el estatus y el poder eran más importantes que el amor y la honestidad. No voy a cometer ese error de nuevo, y no permitiré que mi hijo crezca con los mismos valores distorsionados que me fueron enseñados». Leonor miró a su hijo una última vez, una mezcla de desprecio e incredulidad en su rostro, antes de caminar rígidamente hasta su coche.
partió sin mirar atrás, dejando solo una nube de polvo rojo en el camino. Cuando el jaguar desapareció en la curva, Guillermo se giró hacia Camila, con preocupación evidente en su rostro. «¿Estás bien? ¿Qué más dijo ella antes de que yo llegara?» Camila negó con la cabeza, aún procesando lo que acababa de presenciar. Ella ofreció dinero para que yo te liberara, y cuando me negué, amenazó con iniciar un proceso de tutela anticipada para el bebé, alegando que soy emocionalmente inestable. Guillermo cerró los ojos por un momento, como si sintiera dolor físico. «Lo siento mucho. Tanto. Debería haber previsto que ella haría algo así». «¿Crees que realmente se rendirá?» «Sí. Ella sabe que no estoy mintiendo sobre vender el banco». Él dudó. «Pero tomaré precauciones legales de todos modos, para garantizar que ella nunca pueda intentar algo así de nuevo». Camila asintió, aún conmocionada por la confrontación. Entonces, sin previo aviso, comenzó a llorar, un llanto repentino e intenso que la sorprendió tanto a ella como a Guillermo. «Oye», él se acercó vacilante, sin saber si debía tocarla. «Todo está bien ahora. Ella no volverá». «No es eso». Camila sollozó, incapaz de contener las lágrimas. «Eres tú. Lo que hiciste, ¿qué quieres decir?» «La enfrentaste. Enfrentaste todo lo que ella representa. Habrías renunciado al banco, a tu nombre, a todo, por nosotros». Ella lo miró con ojos llorosos. El antiguo Guillermo jamás habría hecho eso. Él sonrió tristemente. El antiguo Guillermo era un tonto que no se daba cuenta de lo que realmente importaba hasta que casi lo pierde todo. En ese momento, algo cambió entre ellos. Una barrera invisible que había permanecido incluso durante los meses de lenta reaproximación, finalmente se derrumbó. Camila dio un paso en su dirección y, por primera vez, desde que él reapareciera en su vida, fue ella quien inició el contacto, abrazándolo con fuerza. «Gracias», susurró contra su pecho, «por estar aquí, por ser diferente». Guillermo la abrazó de vuelta, sintiendo la pequeña protuberancia de su vientre presionada contra él, su hijo, su futuro, la segunda oportunidad que jamás esperó merecer. «Estoy aprendiendo», respondió simplemente, «y seguiré aprendiendo todos los días, si me dejas quedarme». Aquella noche, Camila lo invitó a cenar. Por primera vez, no había tensión entre ellos, solo el inicio de algo nuevo, no el reinicio de la antigua relación, sino la construcción de algo diferente, algo fundamentado en respeto mutuo y elecciones conscientes. Mientras conversaban en la galería bajo las estrellas, con el aroma de las flores en el aire y el suave sonido de los grillos de fondo, ambos sabían que el camino por delante aún sería difícil. Había heridas antiguas que sanar, confianza que reconstruir, un pasado complicado que reconciliar, pero también había un futuro que, contra todo pronóstico, habían elegido enfrentar juntos. El otoño en la provincia de Córdoba trajo consigo una suavidad particular aquel año. Las tardes eran cálidas, las noches frescas, y los campos de Camila explotaban en colores que parecían celebrar los cambios en su vida. 4 meses habían pasado desde el enfrentamiento con Leonor Montero, y las semillas plantadas aquel día se transformaron en nuevas raíces, profundas y resilientes. Guillermo no volvió a vivir en la finca inmediatamente. En cambio, mantuvo la casa alquilada en Villa Clara, visitando a Camila diariamente, siempre respetando su espacio y sus límites. La relación evolucionaba al ritmo de las estaciones, gradual, natural, inevitable. Él aprendió a acompañarla en las ferias dominicales, cargando baldes de flores y ayudando a montar el puesto sin quejarse del trabajo manual. Aprendió a reconocer los diferentes tipos de flores que ella cultivaba. Fascinado con el conocimiento que ella había acumulado en aquellos años lejos de él, Juan seguía presente, ahora como amigo genuino de ambos. La tensión inicial entre los hombres se disipó cuando Guillermo reconoció, sin celos ni rencor, el importante papel que el otro había desempeñado en la vida de Camila durante su ausencia. «Tú la cuidaste cuando yo no podía», dijo Guillermo una tarde, mientras los dos arreglaban juntos la cerca dañada de la finca. «Gracias por eso».
Juan solo asintió, siempre hombre de pocas palabras. Pero aquel simple agradecimiento solidificó un respeto mutuo que sorprendió a todos, especialmente a Camila. En Buenos Aires, las cosas también cambiaban. Como había prometido, Guillermo reorganizó completamente su participación en el banco. Continuaba como accionista mayoritario y presidente de la Junta, pero delegó la operación diaria a Ricardo y un equipo de confianza, visitando la capital solo una vez al mes para reuniones esenciales. El resto lo administraba remotamente, muchas veces trabajando en la galería de la cabaña, con el laptop equilibrado en las rodillas y una taza de café hecho por Camila al lado. Leonor se mantuvo distante, como una tormenta que amenaza en el horizonte pero nunca llega. A través de intermediarios, intentó algunas veces restablecer contacto, siempre con la premisa de pensar en el futuro de la familia. Guillermo respondía cortésmente, pero firmemente. Su familia ahora era Camila y el hijo que estaba en camino. Si su madre quería ser parte de eso, se necesitaría aceptar sus elecciones, sin juicios o interferencias. El vientre de Camila crecía, redondo y firme, albergando al pequeño Enrique, nombre elegido en homenaje a su padre, un profesor universitario que había muerto cuando ella aún era adolescente. A medida que el embarazo avanzaba, Guillermo se volvía más atento, más presente, más determinado a probar que su transformación era genuina. Una tarde particularmente cálida de abril, mientras Camila descansaba en la hamaca de la galería hojeando un libro sobre bebés, él llegó con una expresión diferente en el rostro, una mezcla de nerviosismo y determinación que ella reconoció inmediatamente. «Pareces a punto de dar un discurso a la junta del banco», bromeó cerrando el libro. Guillermo sonrió sentándose en la silla de mimbre al lado de la hamaca. «En realidad, es más importante que cualquier reunión de la Junta. Estoy escuchando». Él respiró hondo, las manos inquietas sobre el regazo. «He pensado mucho en nosotros, en el futuro. Sé que todavía estamos reconstruyendo, que hay heridas que quizás nunca cicatricen completamente». Camila solo asintió dejándolo continuar. «Pero también sé, con más certeza de la que jamás tuve sobre cualquier cosa en la vida, que quiero estar contigo, no como era antes. Aquello estaba condenado desde el principio. Quiero algo nuevo, algo construido sobre bases diferentes». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No estoy pidiendo que volvamos a ser marido y mujer en el sentido tradicional. Estoy pidiendo una oportunidad de ser compañeros, de verdad». Esta vez, Camila lo estudió en silencio, sintiendo al bebé moverse dentro de ella como si respondiera a las palabras de su padre. «¿Y cómo sería esa sociedad en la práctica?», preguntó finalmente. «Honesta, equilibrada. Yo respetando tu espacio, tu independencia, tus elecciones, tú, quizás algún día volviendo a confiar en mí lo suficiente como para compartir tu vida conmigo. Criaríamos a Enrique juntos, aquí, en este lugar que tú construiste. ¿Realmente pretendes quedarte aquí? ¿Permanentemente?». Ella lo observó con atención. «¿Sin Buenos Aires? ¿Sin las cenas de negocios? ¿Sin los eventos sociales? Pretendo quedarme donde ustedes estén. Si es aquí, será aquí. Si un día quieres cambiar, iremos juntos, siempre que sea una decisión mutua». Él sonrió, mirando a su alrededor. «Pero debo admitir que este lugar tiene una magia particular. Nunca me sentí tan centrado en ningún otro lugar». Camila se permitió sonreír también. ¿Quién diría que Guillermo Montero, el tiburón del mercado financiero, encontraría paz en una finca de flores en el interior de la provincia de Córdoba? La vida tiene un sentido del humor peculiar. Él extendió la mano, tocando suavemente la suya. «Entonces, ¿qué me dices? ¿Estamos en esto juntos? ¿Oficialmente?» Ella entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el calor familiar de su piel. «Estamos en esto juntos, un día a la vez». No fue una propuesta de matrimonio tradicional, ni una reconciliación en el sentido común de la palabra. Fue un nuevo contrato, basado no en papeles o legalidades, sino en promesas más profundas, las que se hacen con acciones diarias, no con palabras grandiosas. La semana siguiente,
Guillermo vendió la casa en Villa Clara y se mudó definitivamente a la finca. No a la cabaña principal, sino a una pequeña construcción adyacente que originalmente servía como depósito de herramientas. Con la ayuda de Juan y otros residentes locales, transformó el espacio en una oficina cómoda con un pequeño dormitorio, su espacio personal, respetando la independencia de Camila mientras permanecía cerca. Cuando estemos listos para compartir el mismo techo de nuevo, será una elección, no una imposición, explicó él cuando le preguntaron sobre el arreglo inusual. La vida siguió su curso tranquilo y mayo llegó trayendo lluvias suaves que hacían prosperar las flores de Camila. La fecha prevista para el parto era a mediados de junio, y los preparativos estaban casi completos. La cuna hecha por Guillermo ya estaba instalada en la habitación del bebé, junto con una cómoda antigua restaurada y una mecedora de lactancia que él había encargado especialmente a un artesano local. Camila, ahora en el 8º mes, se mantenía activa, pero comenzaba a sentir el peso del embarazo. Le dolía la espalda constantemente y se cansaba con más facilidad. Aún así insistía en mantener su rutina en la finca, cuidando personalmente de sus canteros más preciados, preparándose para la ausencia inevitable después del parto. «Deberías descansar más», insistía Guillermo siempre que la encontraba trabajando bajo el sol. «Estoy embarazada, no enferma», era la respuesta invariable, acompañada de una sonrisa terca que él había aprendido a amar. A principios de la segunda semana de mayo, un frente frío inesperado golpeó la región. El cielo, que había amanecido claro, se oscureció rápidamente alrededor del mediodía. Guillermo estaba en una videoconferencia con el banco cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y pesadas, anunciando la tormenta que se aproximaba. Camila estaba sola en la parte trasera de la finca, revisando las plántulas recién plantadas. Cuando percibió el cambio en el tiempo, intentó regresar rápidamente a la cabaña, pero el camino de vuelta, generalmente fácil, se volvió traicionero con la lluvia que rápidamente transformaba el suelo en barro resbaladizo. A medio camino, sintió la primera contracción. Un dolor agudo que la hizo detenerse y apoyarse en un árbol, respirando pesadamente. «Todavía es temprano», murmuró para sí misma, intentando calmarse. Pero segundos después, otra contracción, más fuerte que la primera. La lluvia se intensificaba, acompañada ahora de fuertes ráfagas de viento. Camila intentó seguir caminando, pero una tercera contracción la hizo doblarse de dolor. Fue entonces cuando percibió que su bolsa se había roto, el agua caliente mezclándose con la lluvia fría que empapaba su ropa. «Guillermo», gritó, pero su voz se perdió en el ruido de la tormenta. Estaba a por lo menos 200 metros de la cabaña, demasiado lejos para ser escuchada. Intentó alcanzar el celular en el bolsillo, pero sus manos temblaban tanto que el aparato se le resbaló, cayendo en el barro y apagándose inmediatamente. El pánico comenzó a instalarse cuando otra contracción, aún más fuerte, la hizo caer de rodillas. «No ahora, Enrique», susurró acariciándose el vientre. «Todavía no es hora». Pero el bebé tenía otros planes. Las contracciones se intensificaban, más cercanas unas de otras de lo que deberían estar en esta etapa. Algo estaba mal. Camila sabía lo suficiente sobre partos como para reconocer que éste estaba progresando demasiado rápido. En la cabaña, Guillermo acababa de terminar su videoconferencia cuando notó la intensidad de la tormenta. Buscó a Camila en las áreas comunes, asumiendo que ella había regresado para resguardarse de la lluvia. Cuando no la encontró, el primer signo de preocupación surgió. «¿Camila?», llamó revisando las habitaciones vacías. Recordó entonces que ella había mencionado algo sobre revisar las plántulas nuevas. Tomó una chaqueta impermeable y salió rápidamente, ignorando la lluvia que lo golpeaba con fuerza. La visibilidad era pésima, pero conocía bien el camino hacia el área de plantación. Avanzó lo más rápido que pudo, resbalando en el barro en algunos puntos, llamándola repetidamente. Fue cuando escuchó un sonido débil, un gemido de dolor casi ahogado por el ruido de la tormenta. Corrió en la dirección del sonido, finalmente avistando a Camila caída bajo un árbol, empapada y claramente en trabajo de parto.
Camila se arrodilló a su lado, el corazón martillando contra las costillas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? El bebé. Ella jadeó entre contracciones. Está viniendo. Demasiado rápido. Guillermo sintió la sangre helarse en las venas. Estaban aislados por la tormenta. El camino que llevaba al pueblo probablemente estaba intransitable y el hospital más cercano quedaba a 40 minutos en coche en condiciones normales. Vamos a la cabaña, decidió, preparándose para cargarla. No hay tiempo. Ella agarró su brazo con fuerza sorprendente. Las contracciones están muy cerca. Siento que necesito empujar. El pánico amenazó con dominarlo, pero Guillermo se forzó a mantener la calma. Camila lo necesitaba ahora más que nunca. No podía fallar. Ok, vamos a hacerlo aquí mismo, dijo, quitándose la chaqueta mojada y extendiéndola en el suelo para crear una barrera mínima contra el barro. Pero primero necesito buscar algunas cosas en la cabaña. Aguanta solo un poco más, no me dejes. Ella imploró, aferrándose a él. Vuelvo en 2 minutos. Lo prometo. La besó rápidamente en la frente y corrió como nunca antes había corrido. En la cabaña se movió con eficiencia frenética. Tomó toallas limpias, unas tijeras esterilizadas del botiquín de primeros auxilios, cordones limpios, agua potable, la manta más abrigada que encontró. Mientras juntaba los ítems, usó el teléfono fijo para llamar al servicio de emergencia. Mi esposa está en trabajo de parto prematuro, explicó rápidamente. Estamos aislados por una tormenta. El camino probablemente está bloqueado. La operadora intentó calmarlo, pero la línea estaba inestable, cortándose varias veces. En la última reconexión, logró pasar las coordenadas GPS de la finca antes de que la llamada fuera definitivamente interrumpida. Con los suministros improvisados, Guillermo volvió corriendo a donde había dejado a Camila. La lluvia había disminuido un poco, pero la situación de Camila había empeorado. Ella respiraba con jadeos cortos, el rostro contraído por el dolor. «Estoy aquí», dijo, arrodillándose a su lado y colocando la manta sobre su cuerpo tembloroso. «Ya la emergencia está intentando llegar hasta nosotros. No van a llegar a tiempo». Ella gimió. «Guillermo, necesito empujar. Ahora». Él tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad. Tendría que hacer el parto allí mismo, bajo un árbol, en medio de una tormenta. Él, que siempre había tenido personas para resolver cualquier problema, que siempre había podido pagar por los mejores especialistas, ahora estaba solo con la mujer que amaba y su hijo a punto de nacer en las condiciones más adversas posibles. «Está bien», dijo, ajustándola a una posición más favorable, apoyándola contra el árbol. «Te voy a ayudar. Nosotros podemos». Lo que siguió fueron los minutos más intensos de la vida de ambos. Guillermo, guiado solo por el instinto y las instrucciones jadeantes de Camila, se posicionó para recibir al bebé. Ella empujaba con toda la fuerza que aún poseía, alternando entre gritos de dolor y momentos de concentración absoluta. «Puedo ver la cabeza», anunció él, una mezcla de terror y admiración en su voz. «Sigue, amor, eres la persona más fuerte que he conocido». 3 empujones después, Enrique Montero nació bajo el cielo tempestuoso de la provincia de Córdoba. Su primer llanto mezclándose con el sonido de los truenos distantes. Guillermo, con manos temblorosas pero sorprendentemente firmes, cortó el cordón umbilical, envolvió al hijo en toallas limpias y lo entregó a los brazos de la madre exhausta. «Es perfecto», susurró Camila, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Mira lo que hicimos». Guillermo no pudo responder. Un nudo de emoción bloqueaba su garganta mientras observaba a Camila y a su hijo, su familia, su milagro personal. En aquel momento, bajo el árbol azotado por la tormenta, comprendió con claridad cristalina el verdadero significado de la riqueza. Necesitaban salir de allí. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, pero el aire se enfriaba rápidamente con la caída de la tarde, creando condiciones peligrosas para un recién nacido. Con extremo cuidado, Guillermo ayudó a Camila a levantarse, aún sosteniendo firmemente al bebé en sus brazos. Lentamente, apoyándola a cada paso, la guió de regreso a la cabaña.
Acababan de llegar cuando escucharon el sonido de hélices cortando el aire. El rescate que Guillermo había solicitado había logrado enviar un helicóptero, aprovechando la breve tregua en la tormenta. La aeronave aterrizó en el campo abierto al lado de la finca, y los paramédicos corrieron hasta la cabaña. «Tienen suerte», comentó uno de los socorristas mientras examinaba rápidamente a madre e hijo. La tormenta abrió una ventana de solo 20 minutos. Si hubiéramos llegado más tarde, habríamos tenido que esperar hasta mañana. En cuestión de minutos, Camila y Enrique fueron preparados para el transporte. Guillermo insistió en acompañarlos, negándose a dejarlos ni por un segundo. En el helicóptero, mientras sobrevolaban el paisaje verdeante ahora parcialmente oculto por nubes bajas, él sostenía la mano de Camila, observando a su hijo dormitar pacíficamente, ajeno al drama de su nacimiento. «Gracias», susurró ella, mirándolo con los ojos brillantes de lágrimas, «por estar allí, por no entrar en pánico, por hacer lo que necesitaba ser hecho». Él besó su mano suavemente. «Yo soy el que agradece, por darme una segunda oportunidad, por darme a él». En el hospital de Córdoba, ciudad, exámenes detallados confirmaron que, a pesar de las circunstancias dramáticas, tanto Camila como Enrique estaban perfectamente saludables. El bebé había nacido algunas semanas antes de lo previsto, pero con peso y tamaño adecuados. Los médicos recomendaron algunos días de observación solo por precaución. La noticia del aventurero nacimiento del heredero Montero se extendió rápidamente. En Buenos Aires, Leonor se enteró a través de contactos en el hospital. Después de un día entero de vacilación, hizo algo que sorprendió a todos. Telefonió directamente a Guillermo. «¿Cómo están?», preguntó, la voz más suave de lo que su hijo recordaba haberla oído en años. «Bien, los dos están bien». Guillermo respondió cautelosamente, sorprendido por el contacto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, como si la matriarca Montero luchara contra algo dentro de sí misma. ¿Puedo visitarlos?», preguntó finalmente, la vacilación tan fuera de su carácter habitual que Guillermo casi no reconoció la voz de su madre. La pregunta lo tomó desprevenido. Su primer instinto fue negarse, proteger a Camila y Enrique de cualquier negatividad durante este momento precioso. Pero había algo en el tono de Leonor, una vulnerabilidad nunca antes demostrada, que lo hizo reconsiderar. «Le preguntaré a Camila», respondió finalmente. «La decisión es de ella». Cuando transmitió la petición a Camila, esperaba resistencia, quizás incluso una negativa inmediata. En cambio, ella reflexionó por un momento, con el hijo dormido en sus brazos. «Creo que debemos permitirlo», dijo finalmente, sorprendiéndolo. «Enrique es su hijo, pero también es su nieto. Si ella está dispuesta a hacer este movimiento en nuestra dirección, quizás debamos darle la oportunidad. ¿Estás segura?». Después de todo lo que dijo, de las amenazas, Camila ajustó al bebé en sus brazos, mirando el pequeño rostro que combinaba rasgos de ambos. «Estoy cansada de muros, Guillermo. Pasé 5 años construyendo barreras, protegiéndome. No quiero que Enrique crezca rodeado de divisiones familiares, resentimientos antiguos». Ella sonrió débilmente. «Además, estamos en posición de fuerza ahora. Ya no somos aquella pareja despreparada a la que ella podía intimidar». Guillermo asintió, admirado una vez más por la sabiduría y fuerza de la mujer con quien había tenido la suerte de reconectar. Leonor llegó al hospital a la tarde siguiente, sola, sin la comitiva de asistentes que normalmente la acompañaba. Vestía un conjunto sencillo para sus estándares y traía un único regalo, una pequeña caja de madera tallada que Guillermo reconoció inmediatamente. Había pertenecido a su padre, conteniendo el primer par de zapatitos que él mismo había usado cuando era bebé. El encuentro fue inicialmente tenso, marcado por formalidades cuidadosas, pero cuando Camila, en un gesto de generosidad que sorprendió a todos, ofreció al bebé para que Leonor lo sostuviera, algo cambió en el rostro de la matriarca. La máscara de frialdad aristocrática se derritió al mirar a su nieto, revelando a la mujer detrás de la persona social que había cultivado durante décadas. «Tiene los ojos de los Montero», comentó bajito, un dedo tocando suavemente la mejilla del recién nacido. «Pero la barbilla es igual a la tuya, Camila».
Fue un pequeño reconocimiento, casi trivial, pero representaba un mundo de diferencia viniendo de ella. Admitir que el bebé llevaba la herencia de ambas familias, no solo del lado Montero. La visita duró solo media hora, concluyendo antes de que cualquier tensión pudiera resurgir. Al despedirse, Leonor hizo algo completamente inesperado. Extendió la mano a Camila en un gesto formal, pero genuinamente respetuoso. «Mi hijo tiene suerte», dijo simplemente. «Más de lo que merece, quizás». Camila aceptó el apretón de manos, respondiendo con igual dignidad. «Estamos reescribiendo esta historia. Todos nosotros. No fue una reconciliación, ni el inicio de una relación cercana. Fue solo el primer ladrillo de un puente que quizás, algún día, podría unir mundos que siempre habían parecido irreconciliablemente distantes». 3 días después, Camila y Enrique recibieron el alta. El regreso a la finca fue tranquilo. La tormenta había pasado completamente, dejando atrás un cielo limpio y un sol acogedor. Juan y otros vecinos se habían movilizado durante su ausencia, reparando pequeños daños causados por la tormenta, preparando comidas que llenaban el refrigerador, dejando todo listo para la llegada del nuevo habitante. Mientras Guillermo estacionaba el coche frente a la cabaña, Camila contempló el lugar que había elegido para reiniciar su vida años atrás. La finca Florecer, con sus canteros coloridos, la casa sencilla pero acogedora, el silencio pacífico interrumpido solo por el canto de los pájaros. Ahora, este lugar adquiría un nuevo significado, albergando no solo su reinicio personal, sino el inicio de la vida de su hijo. «Bienvenido a casa, Enrique», murmuró besando la frente del bebé dormido en sus brazos. En las semanas que siguieron, establecieron una nueva rutina. Noches mal dormidas, tomas frecuentes, el aprendizaje constante que viene con la llegada de un primer hijo. Guillermo sorprendió a Camila con su dedicación. Para un hombre que nunca había necesitado cuidar de nadie más que de sí mismo, se adaptó con naturalidad sorprendente a las tareas paternas. Cambiaba pañales sin quejarse, calmaba al bebé en las madrugadas para que Camila pudiera descansar. Había aprendido a preparar mamaderas para los momentos en que ella necesitaba una pausa en la lactancia. «¿Quién diría?», comentó ella una noche, observándolo mecer a Enrique con perfección, «que el gran Guillermo Montero sería tan bueno en esto». Él sonrió, sin desviar los ojos de su hijo. «Creo que finalmente encontré algo en lo que vale la pena ser realmente bueno». En julio, cuando Enrique cumplió su primer mes de vida, tomaron una decisión importante. La finca, aunque amada por ambos, comenzaba a mostrar limitaciones prácticas para una familia con un recién nacido. La distancia del hospital más cercano, revelada dramáticamente durante el parto, era una preocupación constante. El espacio, suficiente para Camila sola, se volvía estrecho para 3 personas y todas las necesidades de un bebé. «No quiero volver a Buenos Aires», afirmó Camila cuando comenzaron a discutir alternativas. «Construí una vida aquí. Tengo mi negocio, mis amigos. Ni yo lo sugeriría», respondió Guillermo, «pero quizás podamos encontrar un término medio». La solución llegó en forma de una pequeña hacienda en venta, a solo 10 kilómetros de distancia. Con 30 hectáreas de tierra fértil, una casa principal espaciosa y cómoda, y varias construcciones auxiliares, ofrecía el espacio que necesitaban sin abandonar la región que habían aprendido a amar. La mayor proximidad al pueblo significaba acceso más rápido a servicios esenciales, incluyendo médicos y escuelas, cuando Enrique creciera. La hacienda Santa Clara, como era conocida, había pertenecido a una familia tradicional de la región que, sin herederos interesados en mantenerla, había decidido vender. No era lujosa según los estándares a los que Guillermo había estado acostumbrado en su vida anterior, pero poseía un encanto auténtico y una estructura sólida que podría ser fácilmente adaptada a sus necesidades. La negociación fue rápida, facilitada por el capital que Guillermo disponía y por la buena voluntad de los vendedores, al saber que la propiedad sería mantenida como residencia familiar, no transformada en un emprendimiento comercial como temían. En agosto, oficializaron la compra. La finca Florecer no fue abandonada. En cambio, con la ayuda de Juan,
que aceptó la invitación para trabajar con ellos a tiempo completo, expandieron la operación de flores, transformando lo que era un negocio de subsistencia en un emprendimiento más estructurado, suministrando flores orgánicas a floristerías en varias ciudades de la región. La mudanza a la Hacienda Santa Clara marcó el verdadero inicio de su nueva vida conjunta. Ya no vivían en espacios separados, ni mantenían la distancia cautelosa de los primeros meses de reaproximación. Ahora compartían efectivamente un hogar, con todos los desafíos y alegrías que eso implicaba. Extraño cómo la vida da vueltas, comentó Camila la primera noche en la nueva casa, mientras arreglaban juntos la habitación de Enrique. Hace un año apareciste en mi portón diciendo que te estabas muriendo, y ahora estamos más vivos que nunca, completó Guillermo, abrazándola por detrás mientras observaban al hijo dormir plácidamente en la cuna tallada a mano. En septiembre, cuando Enrique cumplió 4 meses, recibieron la primera visita inesperada de Ricardo, el mano derecha de Guillermo en el banco. Al principio, Camila se mostró aprensiva, temiendo que trajera malas noticias o intentos de convencer a Guillermo de regresar a su antigua vida. Pero el motivo era muy diferente. «Vine porque necesito ver con mis propios ojos», explicó Ricardo durante la cena en la amplia galería de la hacienda. «Toda la junta cree que estás teniendo un colapso nervioso o algún tipo de crisis de la mediana edad. No pueden entender cómo el hombre que vivía para el banco ahora solo aparece virtualmente una vez por semana. Delegó el 90% de las decisiones y parece más feliz que nunca». Guillermo rió, sirviendo más vino a su amigo. «¿Y tú qué piensas?». Ricardo miró a su alrededor, a la casa espaciosa pero sin pretensiones, a Camila amamantando discretamente a Enrique en una mecedora cercana, a la expresión relajada de Guillermo que contrastaba dramáticamente con la tensión constante que siempre lo había caracterizado en Buenos Aires. «Creo que descubriste un secreto que muchos nunca encuentran», respondió finalmente. «Cómo ser rico en cosas que realmente importan». La visita de Ricardo abrió un precedente. En las semanas siguientes, otros amigos cercanos de Guillermo hicieron la peregrinación hasta la provincia de Córdoba, curiosos por entender la transformación del hombre que conocían. Algunos venían escépticos, otros genuinamente interesados, todos salían diferentes de alguna forma, tocados por la autenticidad que encontraban en la Hacienda Santa Clara. Gradualmente, Camila permitió que sus propias barreras cayeran. Los amigos que Guillermo traía no eran las figuras intimidantes de la alta sociedad que ella había conocido durante el matrimonio, sino personas que él realmente valoraba, en su mayoría, profesionales que admiraba por su integridad tanto como por su competencia. Un puente cuidadoso comenzaba a formarse entre los dos mundos que habían habitado. No una fusión completa, sino un camino de respeto mutuo, donde lo mejor de cada realidad podría ser preservado y compartido. Octubre trajo el regreso de las lluvias y la primera palabra reconocible de Enrique: mamá. Naturalmente, para alegría de Camila y fingido descontento de Guillermo. La hacienda prosperaba, con la producción de flores expandiéndose ahora para incluir frutas orgánicas y miel, aprovechando las áreas que la finca original no podía albergar. Fue también en octubre que recibieron una carta formal de Leonor Montero. No contenía amenazas legales ni intentos de manipulación, solo una invitación sencilla para un almuerzo en su casa en Buenos Aires, cuando consideraran apropiado. Junto a la invitación, un cheque sustancial, indicado como Fondo Educativo para Enrique, sin condiciones ni exigencias adjuntas. Camila y Guillermo discutieron largamente sobre cómo responder. Por fin, devolvieron el cheque con una carta amable, explicando que preferían que Leonor conociera a su nieto personalmente antes de hacer contribuciones financieras para su futuro. Incluyeron una invitación para visitar la hacienda durante las fiestas de fin de año, si lo deseaba. La respuesta llegó una semana después, una simple tarjeta confirmando que vendría para Navidad, acompañada de una fotografía antigua que mostraba a Guillermo bebé en los brazos de su padre, con una pequeña nota: «Tiene la misma mirada». Mientras noviembre avanzaba, trayendo días cada vez más cálidos que anunciaban el verano argentino,
Guillermo finalmente concretó un proyecto que venía planeando silenciosamente durante meses. Usando parte de los recursos que había mantenido de su vida anterior, estableció una fundación educativa enfocada en escuelas rurales de la región, priorizando la enseñanza de tecnología y emprendimiento sostenible para jóvenes que, de otra forma, tendrían opciones limitadas. Quiero que Enrique crezca, viendo que el privilegio trae responsabilidad, explicó a Camila cuando reveló el proyecto finalizado. Que entienda desde temprano que la fortuna no es solo lo que tenemos en el banco, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Camila, que siempre había valorado esa visión social que Guillermo nunca había demostrado en su vida anterior, vio en ese gesto una confirmación más de su transformación genuina. No era un cambio superficial motivado por el miedo a la muerte, sino una evolución profunda de valores, lenta y consistente, que continuaba incluso meses después del falso diagnóstico. En una tarde cálida de diciembre, mientras Enrique jugaba en su corralito en la galería, Camila encontró a Guillermo mirando pensativamente el horizonte, una expresión contemplativa en el rostro que había aprendido a leer también. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado. Él sonrió, tomando su mano. «En cómo casi perdí todo esto, en cómo estaba ciego a lo que realmente importaba». Camila asintió comprendiendo. «¿Sabes qué es gracioso? Si aquel diagnóstico hubiera sido correcto, si realmente te estuvieras muriendo cuando apareciste en la finca, me habría ido sabiendo que encontré el verdadero sentido de la vida, incluso al final de ella», completó él. «Pero estoy infinitamente agradecido por tener la oportunidad de vivir ese significado, no solo de reconocerlo». Observaron juntos el sol comenzando a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en los campos verdeantes de la hacienda. Enrique balbuceó alegremente en su corralito, intentando alcanzar un juguete colorido. «A veces pienso que fue todo un gran plan del universo», comentó Camila suavemente. «El diagnóstico equivocado que te trajo de vuelta, el embarazo inesperado, incluso la tormenta el día del nacimiento. ¿Cómo así? Como si necesitáramos ser forzados a este reinicio, como si necesitáramos perderlo todo. Tú, tu salud aparente, yo, mi independencia cuidadosamente construida, para encontrar algo más grande». Guillermo consideró sus palabras. Quizás, o quizás solo somos dos personas imperfectas que finalmente aprendieron a crecer juntas, en lugar de intentar moldearse el uno al otro. Camila apoyó la cabeza en su hombro, observando al hijo que ahora los observaba de vuelta, una sonrisa desdentada revelando los primeros dientecitos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora?», preguntó ella. «¿Qué? El silencio. No aquel silencio opresivo que teníamos antes, cuando las palabras importantes nunca se decían, sino este nuevo silencio, cómodo, donde no necesitamos llenar cada momento con pruebas o garantías». Él besó la parte superior de su cabeza, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. El silencio que compartían ahora era el de personas que finalmente encontraron su lugar en el mundo, juntas pero no fusionadas, conectadas pero no dependientes. Cuando la primera estrella apareció en el cielo crepuscular, Enrique comenzó a inquietarse, señalando que era hora de su baño nocturno. Se levantaron juntos, Guillermo tomando al hijo en brazos mientras Camila recogía los juguetes esparcidos. «Vamos, pequeño», dijo él, levantando al bebé por encima de su cabeza, provocando una carcajada deliciosa. Hora del ritual nocturno. Camila observó a los dos entrar en la casa, la silueta del hombre alto con el bebé en brazos, recortada contra la luz acogedora que venía del interior. Se permitió un momento de contemplación antes de seguirlos. El camino que habían recorrido no había sido fácil ni lineal, partiendo de un matrimonio superficial basado en atracción y estatus, pasando por años de amarga separación, un reencuentro motivado por un diagnóstico falso, un embarazo inesperado, confrontaciones familiares y finalmente, una reconstrucción genuina basada en elecciones conscientes y respeto mutuo. No era un cuento de hadas, ni pretendía serlo. Era una historia real, con cicatrices visibles y algunas heridas que quizás nunca cicatrizarían completamente.
pero era suya, auténtica, imperfecta y profundamente verdadera. Y mientras seguía los pasos de su familia hacia la casa iluminada, Camila sabía, con una certeza que trascendía las palabras, que finalmente habían encontrado su camino de regreso, no a lo que fueron un día, sino a lo que siempre podrían haber sido.